Maestro Luis Martín, estamos aquí en el aula magna, que ha sido testigo de muchísimas cosas, testigo de la historia, y bueno, está ubicada en el Colegio Civil, que el Colegio Civil fue fundamental en el siglo XIX, que surge, nos decía hace un momento, junto con el Teatro Progreso, el mismo año, 1857 es la creación del Colegio Civil, que no estaba al principio en su edificio, anduvo itinerando en casas, etcétera, hasta que se construyó el primer edificio. Con Gonzalitos. Gonzalitos, con la promoción de Gonzalitos. La promoción de Gonzalitos, definitivamente. Y ya tenía un aula, que no tiene nada que ver con esto, pero ya tenía un aula. Cuando se hizo el primer edificio, que era un edificio de una planta, tenía en este mismo espacio, un salón que le llamaban aula magna, pero que era un salón académico para exámenes profesionales, para juntas, todo, no para representaciones teatrales. Claro, el teatro y el espectáculo sucedían en el Progreso. Entonces, yo no recuerdo el año exacto en que se acabó de construir en el siglo XIX, porque primero fue un hospital y luego se hizo el Colegio Civil aquí. Entonces, pero en 1938 es cuando se hizo este edificio, el que está actualmente en todo, y el aula magna. Pero el aula magna no tenía la instalación de técnica de tramoya y de todo esto. Era un auditorio con una pared, escaleras que iban de la sala al foro, al escenario, en forma de medio círculo. Era una aula muy formal. Sin embargo, se usó mucho para teatro. El teatro académico, por así decirlo ya, el teatro moderno, la llegada del teatro moderno a la escuela de verano en los años 40, en el 49, aquí se hacían las funciones en el aula magna. Todo esto era igual, desde el 38 fue así. Los vitrales de Montenegro son desde entonces. Este está dañado y está reparado un poco con algunas fallas, pero la parte de abajo. Que de alguna manera son los de los vitrales. Allá también se nos despegó ya uno, allá me imagino. De alguna manera son de los vitrales más bellos que tenemos en la ciudad. Montenegro también hizo los vitrales del Álvaro Obregón, que es ahora la preparatoria, y ahí es una belleza ese vitral también. Y bueno, el aula magna fue durante los años 50. Yo empecé aquí al acabar la década de los 50, fue el punto de partida de muchas producciones escénicas del teatro contemporáneo. ¿Con qué debutó aquí, maestro? Con el Censo de Carballido. Los teatros más antiguos de Monterrey en funcionamiento actualmente son el aula magna de la universidad y la sala Guajardo, porque el Montoya pues ya no funciona. Pero esos son los teatros más antiguos que siguen funcionando desde su construcción. ¿Y se decide en algún momento que esto sea un teatro equipado, es decir, hacerle en el aparato? 57 se decide crear el Departamento de Extensión Universitaria, se impulsa la construcción del equipo de tramoya, de iluminación. Era un equipo de iluminación un poco tradicional y sencillo, pero ya era un equipo de iluminación. Esta última remodelación de la aula magna ya del siglo XXI, del 2001-2002, ya es con más avances tecnológicos, con luces de la sala, permitió finalmente el INA que se pudieran poner iluminación teatral, y entonces de alguna manera ya cumplió todas las funciones para cualquier tipo de representación, ¿verdad? Y sin embargo, ahora no tenemos temporadas largas, ni siquiera de varios fines de semana. No, lo que pasa es que nos faltan las salas pequeñas. El movimiento de salas pequeñas
si bien había una o dos oficiales o de instituciones como eran la República, que era del gobierno del Estado y luego de la universidad. Cuando yo la tuve ya era de la universidad. El Arlequín. El Arlequín también fue importante, ¿no? Como sala pequeña. El Globo era de la universidad mientras fue de la escuela. Cuando ya se fue la escuela de ahí, ya quedó. El Arlequín lo tomamos, pero lo tomamos en una forma de una empresa independiente. Digo, Manuel Treviño Salinas y Rogelio Villarreal, que habían sido funcionarios de gobierno, impulsores de teatro, lo abrieron para seguir con ese teatro. Yo lo abrí en el 66 y lo cerramos en el 71. ¿En Venustiano Carranza? No, en Zaragoza y Espinosa. El Globo, lo que había sido el Globo fue el Arlequín. No, el Mayo, lo abrimos en el 68 en Venustiano Carranza y Padre Mier. Que después lo dejamos porque ya no lo pudimos sostener y después lo tomó la Universidad Autónoma de Nuevo León y luego la Regiomontana y luego lo quemó el dueño para cobrar un seguro, seguramente. Hay tantas escuelas abandonadas en el centro de la ciudad. Con muy poca inversión se les podría dar vitalidad con teatro, con salones que cedan a los teatros. Con cualquier pequeña inversión se pueden adaptar espacios, pero no sé, hace todo tipo de cosas porque la cultura no es prioritaria ni es importante para el gobernante en turno. Claro, entonces nos toca a nosotros, ¿no? Hay que hacerlo. Nos toca a nosotros agarrar la estafeta y buscar los espacios. Hay que hacerlo de alguna manera, forzosamente. Lo que pasa es que si el Estado lo hace y si los municipios del área metropolitana se comprometieran también un poco a eso, pues esto sería otra cosa. Tú vas a Buenos Aires y hay una oferta teatral de 300 teatros de ese tipo diariamente, Banana. Sean oficiales, sean de instituciones independientes, en cocheras, en espacios increíbles. No puedes saber dónde están los teatros, pero están funcionando. El Teatro del Pueblo, al que yo me presenté, que llamamos Teatro Mexicano en el 2004, tiene 3 salas. La de 200 butacas, una de 50 y una de 20. Y están siempre las 3 funcionando inmediatamente, continuamente, ¿verdad? Entonces, pero Argentina sí tienen esa visión de la cultura, ¿verdad? Bueno, tenemos estos esfuerzos, ¿no? Contemporáneos con el microteatro, el teatro, al Foro Arcadia, Mi Teatro, ¿no? Que son esfuerzos por encontrar estas salas, a veces demasiado pequeñas, a veces demasiado comerciales. Sí, exactamente. Entonces le digo, cuidado con eso también, porque el teatro de ideas, el teatro de conciencia, pues debemos de cuidarlo. Y eso es y hacerlo que triunfe, hacerlo éxito comercial. Con la calidad. Con la calidad. Que la historia que usted nos ha contado da el testimonio de eso. De la calidad. Exactamente, ¿no? Si hay calidad, la gente va y la ve. El actor no puede madurar una obra porque nada más tiene 2 fines de semana. Sí. Una obra empieza a madurar después de la función número 15. Hasta entonces empieza a tomar su ideal de perfección. Claro. Pues nos toca a la comunidad teatral retomar la idea y el compromiso del teatro de ideas y del teatro de calidad, y que también va a ser un teatro accesible para todos, ¿no? Para todos, definitivamente, que sea espectáculo, que haga reír, que haga reflexionar, que haga llorar si quieres. Que te conmueva, que te estruje, pero que nos toque, que eso es lo que puede hacer el teatro. Tocarnos. Que te toque el corazón muy adentro y que digas, pues esto. Sí. Pues la función del teatro sigue siendo la catarsis, Ana Laura. Los griegos, Aristóteles nos lo dice muy claro. Claro, estos somos, eso nos dice el teatro. Muchas gracias. Purifica. Sí. Gracias, maestro. No, al contrario, ustedes. ¿Qué
tal, amigos? Seguimos aquí en Levadura y nos encontramos en un espacio emblemático, no solo para el teatro, sino para la cultura de Nuevo León y de la región noreste. Y nos encontramos además con una personalidad emblemática para la historia del teatro de nuestra región, una persona que no solo ha sido el guardián de la memoria, el investigador de la memoria, de los orígenes del teatro en nuestro estado, sino también un muy importante protagonista de la historia del teatro en Nuevo León. Muchísimas gracias, maestro Luis Martín, por aceptar la invitación. Encantado, Ana Laura, un placer colaborar contigo, con Levadura y con Coral Aguirre. Gracias, maestro. Pues queremos hablar de los teatros, claro, de los edificios, de lo que les ha dado vida. Y sabemos que el primer teatro en el siglo XIX lleva el nombre justamente de lo que marcó el siglo XIX, ¿no? La idea de progreso. La idea del progreso era un nombre muy sobado, muy usado, ¿verdad? Definitivamente. Muy común, ¿no? Orden y progreso. Orden y progreso. La reforma se estaba consolidando en el país, Juárez se estaba afianzando en el poder, entonces el país empezaba a salir del bache de Santana. Y esa era la divisa. Claro, y las ideas del positivismo francés con Comte, ¿no? Ahí venían con desarrollo, progreso. Era muy especial el término, ¿verdad? ¿Y qué marcó el Teatro Progreso para...? El Teatro del Progreso yo creo que vino a ser una ventana para el regiomontano, para el habitante de 1857, que fue el año que se inauguró, porque de alguna manera otros teatros ya habían surgido en el interior, claro, en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, y el teatro siempre fue, desde principios del siglo XIX, muy atractivo en todo el país, además de los toros, que fue una cosa que funcionó siempre. Sin embargo, el teatro se hacía en lugares improvisados, en salones, en patios, etcétera. Tenemos dos mejores gobernadores que hemos tenido en Nuevo León, Vidaurri y Bernardo Reyes, y los dos son traidores para la historia oficial. Para el centralismo mexicano. Pero bueno, volvamos a Vidaurri, que pues quiso impulsar fuertemente no solo el comercio, peleó por la zona libre hasta que Juárez se le autorizó, administrar las aduanas, eso le dio el primer progreso a Nuevo León. Y quiso rubricarlo por el lado cultural con la construcción del Teatro del Progreso. Y apoyado en la Sociedad de Amigos del País que él formó, que eran empresarios de Monterrey y de Matamoros. Creó una sociedad para construir el Teatro del Progreso, ubicado en la que por el mismo teatro se llamó Calle del Teatro durante mucho tiempo, en Escobedo, entre Matamoros y Padre Mier. ¿Y qué sucedía? ¿Qué espectáculos sucedían en el Lo teatro? que ocurre es que la situación geográfica de Monterrey, si bien era complicada hacia el centro, en las diligencias hacia el centro, bueno, era un viaje demasiado largo, nuestro acceso a la civilización y a los adelantos culturales y tecnológicos, sobre todo del extranjero, de Estados Unidos y de Europa, nos llegaba por Bagdad. Ahora Matamoros. Era el puerto de Bagdad, era un municipio independiente de Matamoros. Se creó como puerto, antes se llamaba la Boca del Río y luego La Burrita, y no sé, pero empezó a llamarse Bagdad y luego el estado de Tamaulipas le confirió el grado de municipio. Entonces, por Bagdad, que tuvo un inusitado movimiento comercial de barcos, había de repente en su delta 80 barcos anclados. Hablamos de 80 en el siglo XIX, 1850. 57, 60, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué no nos llegaba por Bagdad, verdad? Monterrey, de alguna manera, se acercó en una forma autónoma a muchos adelantos técnicos y a muchas ideas del exterior.
Y a compañías también y a de compañías ópera. del exterior, ajá. porque muchas llegaban vía Nueva Orleans, Nueva York, Londres, Nueva York, Nueva Orleans y Bagdad, o Cuba, Bagdad. Entonces, las giras, si iban a México, esas compañías empezaban en Matamoros, seguían en Monterrey, seguían en Saltillo, bajaban a Zacatecas o a San Luis y ya llegaban a México. Entonces, llegaban compañías extranjeras, pero también llegaban muchas compañías ya formadas en México, tanto con la mayoría con actores españoles al principio, y luego ya se fue desarrollando propiamente el oficio y la profesión entre los actores mexicanos, el mestizaje, ¿verdad? Desde el siglo XVIII. ¿La mayor parte ópera o también había teatro Ópera, en la escuela ópera española? Ajá. hubo, ya la primera ópera que nos llegó aquí, la primera compañía italiana de ópera nos llegó en el 60, 1860. Pero básicamente era teatro español, básicamente. Fue la escuela española Sí. la que dominó todo el siglo XIX. A fines del siglo XIX empieza a aparecer Hamlet, empiezan a aparecer obras de Shakespeare, empiezan a aparecer otro tipo de teatro, pero la tendencia fue el teatro español, como lo era en la Ciudad de México también. Empezó a llegar ópera eventualmente y gustaba mucho la ópera aquí. De repente eran temporadas de 6, 7 óperas. Pues cada 3, 4 años llegaban compañías italianas o compañías mexicanas o integradas por españoles y mexicanos, o etcétera. La ópera veo que era lo máximo. Como platicábamos antes, la zarzuela y la opereta empezaron a venir ya a finales de las últimas 2 décadas del siglo XIX. 19. La luz eléctrica llegó a Monterrey en el 82 y la primera parte donde se puso fue en la Plaza Zaragoza y en el Teatro Progreso. Entonces, aunque ya había luz eléctrica, pues los teatros seguían incendiados. Eran de madera. Eran de madera, de hecho, y entonces con ese, no, y los telones eran de papel. Los telones eran de papel, todos. Los decorados de las compañías de legua los doblaban y a colgar, y armaban todos los palacios y todas las escenas. Entonces, al acabar el área del trovador, va cerrando el telón y las chispas se prendieron entonces el público fue saliendo y alcanzó a salir tranquilo. No, ni di cuenta, no se dieron cuenta que se estaba incendiando el teatro. Los que se dieron cuenta fueron los actores y los técnicos y la gente que tuvo que salir por atrás y que perdieron absolutamente todo. Perdieron vestuario, el stock de escenografías, etcétera. Y entonces el Teatro del Progreso termina en el 96, pero ya en el 97 ya están haciendo el nuevo, el Juárez. Están haciendo el Juárez, o sea, Bernardo Reyes, que pues impulsó muy, yo tengo que hacer el teatro. Y otra vez la visión liberal, ¿verdad? Los liberales ahí para dar el nombre. Dentro del orden porfiriano. Sí, claro. Claro. Entonces viene el Teatro Juárez, que según he leído tenía una maquinaria impresionante, también ¿no? Que baja. También el Progreso ya la tenía. Ya la tenían porque usaban el teatro no solamente para representaciones en la obra, sino también para banquetes, para bailes, para grandes bailes, etc. En el Progreso hay grandes bailes al gobernador en turno, a Escobedo, a determinados, se hacían grandes bailes. La plataforma del escenario bajaba al nivel de las butacas y entonces ya se hacía la gran... Y lo mismo en el Juárez. En el Juárez. Claro que el Juárez era todavía más sofisticado porque ya era maquinaria eléctrica. Claro. Y lo visitaba a veces Porfirio Díaz y le hacían ahí sus... Lo inaugura. Lo inaugura. No, ya estaba inaugurado. Le hicieron ahí una gran recepción cuando vino en el 97. Las compañías venían y hacían funciones de abono. Y estrenaban una obra y hacían un descanso y montaban la otra. De repertorio, traían su repertorio. En 8 o 10 horas hacían su temporada de abono.
O sea, te das cuenta de que el teatro tenía una cantidad de seguidores impresionante, ¿verdad? Claro. Y era plural desde el principio, Ana Laura, porque tenía luneta, plateas, balcones primeros, balcones segundos. La galería o la gallola. Y eran precios diferentes, claro. Entonces, era un espacio de convivencia separado, ¿verdad? O sea, podían ir todos, pero se Eso sentaban. fue mundial, Claro, eso claro. fue mundial, Claro. ¿verdad? Todos los teatros de Broadway los ves con esa estructura y esa formación. Okay, pero es fundamental porque habla que no era una expresión elitista, era para todos. No, era para todos, exactamente. Se les daba la oportunidad. Y digo, eran las bondades del capitalismo naciente de Adam Smith. Claro, cuando todavía se repartían para todos, ¿no? Cuando la riqueza todavía se repartía un poco. Vamos a darles un poco. Y luego viene un nuevo Teatro Progreso, ¿no? Antes del nuevo, bueno, el nuevo Teatro del Progreso se construye en el 8, el 7 del 8, al incendiarse el Juárez, pero llegaron dos hermanos, los hermanos Rodríguez eran empresarios de teatro y de cine, que es a los que se le debe el desarrollo de las salas cinematográficas en la ciudad. Los hermanos Rodríguez abrieron el nuevo Progreso que estaba en Zaragoza antes de llegar a Padre Mier. Ya empezaban a proyectar cine. El cine se empezó a proyectar desde principios del siglo, definitivamente, con un pianista. Con el pianista ahí en el Variedades, que fue el primer cine ya de temporada. No el experimento de llegó el cine y se hizo una exhibición y ya no. Ya el cine como un experimento comercial. O sea, los Rodríguez ya llegaron a ser empresas cinematográficas. Y empezaron con el Salón Variedades al Progreso, con el Progreso, luego abrieron el Cosmos, abrieron el mismo Obrero, que alternaba teatro y cine, el Teatro Obrero en la Calzada. Fueron de los primeros, pero ya posteriormente pues ya construyeron el Rodríguez, que también fue teatro, y el Teatro Rodríguez es otro de los teatros bellísimos de los años 20, el del 27, y duró hasta el 60 cuando ampliaron la calle Juárez. También era un teatro de balcones y plateas. Me imagino que estilo Art Deco por la época. Totalmente Art Deco era el Rodríguez, era una belleza de teatro. A ver si conseguimos algunas fotos. Tengo fotos del exterior y del interior, creo que de un palco con público. Y se alcanza a ver cierto juego de la decoración Art Deco. ¿Y sabemos qué se presentaba ahí en el bueno, Rodríguez? Ópera, opereta, zarzuela, todo el teatro en boga, ¿verdad? Definitivamente. Y ese teatro sí lo llegaron a usar los grupos universitarios. Porque aquí el aula magna no tenía el sistema de teatro, era un auditorio. Era un auditorio con paredes de cemento, ¿verdad? Al fondo, con el escudo aquí. Entonces, sin cámara negra, sin cámara negra, sin tramoya, sin requerimientos técnicos. Entonces lo que se hacían decorados enfrente de esa pared de auditorio. Y no había un sistema de iluminación muy adecuado, era un auditorio. Entonces los grupos de teatro, sobre todo cuando estuvo Sergio García Zambrano, él presentó varias obras en el Rodríguez, el Teatro Rodríguez. La universidad alquilaba el teatro y ahí la presentaban. El teatro universitario tuvo mucho éxito desde el 49, ya cuando lo consolida Anastasio Villegas, hasta la fundación de la Escuela de Teatro en el 57-56 con Lola Bravo. Todos esos años tuvo un despegue muy importante el teatro universitario y sobre todo ya la inclusión del teatro moderno, del teatro nuevo, el teatro de técnica, del actor con técnica, con la técnica sanitaria. De la formación profesional, ¿no? Quería preguntarle sobre cuando se empiezan a montar autores locales.
En el 19 hubo mucho movimiento teatral de aficionados, también en la universidad. Ricardo Salá, pero en Salá de francés, ¿verdad? Era un francés nacido en Monterrey, de padres franceses, muy brillante, que llegó a ser secretario académico del Colegio Civil. Y él impulsaba mucho el teatro de aficionados. Entre 1880 y 96, creo que murió en el 96, hay una cantidad grandísima de producciones que dirigía Ricardo Salá. Con estas tertulias, ¿no? Exacto. Las que de alguna ya participaba Gonzalitos ahí. Gonzalito sí participaba desde antes, ¿verdad? Pero ya esta generación de Salá, Ricardo Salá y Santiago Sáenz Rico, que fue un actor español y director que llegó y se quedó aquí, y armaron una compañía de aficionados locales que actuaban mucho en el Progreso. Sobre todo en el Teatro del Progreso, el primero, ¿verdad? Y que ya escribían sus ese grupo generalmente montaba teatro ya del repertorio de autores, pero había escritores que el monólogo Sin Verla, la bienvenida a Gonzalitos, que la escribieron aquí. Había varias obras que se escribían y ellos las montaban también, pero estaban más en el repertorio universal de lo que se hacía en ese tiempo en teatro, que era el repertorio español básicamente. Entonces, la construcción de estos teatros-cine, como lo de los hermanos Rodríguez, es ya en el periodo de la Revolución, ¿no? Es decir, está convulso. Ya en el siglo XX, virtualmente, es cuando llegan. Los Rodríguez estuvieron en Monterrey hasta los años 40, en que ya el gobierno mexicano crea operadora de teatros y le caen estrellas de oro. El gobierno mexicano, que es lo que debería hacer ahorita para volver a rescatar el cine mexicano, porque el cine mexicano ahorita depende, la programación de los cines pues está dominada por el cine norteamericano. Eso debe legislarse y debe abrirse para la exhibición del cine mexicano. Claro, obligado, forzosamente. Entonces, en los 40 el gobierno crea operadora de teatros y Cadena de Oro, que eran dos compañías del Estado, pero diferentes. Aquí había dos cadenas de cine, la de Estrellas de Oro, que era el Juárez, el Elizondo, el Rex, el Palacio, el Zaragoza, el Alameda. Y la operadora de teatros eran y el Monterrey. Y la operadora de teatros era el Reforma, también en Florida era de la cadena. Y la operadora de teatros era el Reforma, el Encanto, el Bernardo Reyes, el Araceli y el Rodríguez. El Rodríguez siguió hasta los años 60 en que lo ampliaron y ya lo hicieron un cine moderno. Pero con la decoración Art Deco funcionó perfectamente como cine hasta 1960. Cines que más pasaban cine mexicano eran el Monterrey y el Reforma, que eran los más grandes. O sea, sí había ese mercado y esa respuesta. Y recordemos que el cine mexicano tuvo su ascenso precisamente por la Guerra Mundial, porque el cine europeo decayó y porque el cine norteamericano se estancó un tiempo. Entonces, esa fue una coyuntura especial para que el cine mexicano se desarrollara. Claro. Y platicábamos del cine Teatro Progreso que estaba frente al Lírico, ¿no? Obrero. El Obrero, perdón. El Obrero frente al Lírico. Es un teatro de dos aguas, de Jabán era totalmente. Y esa zona, cuando se destruyó el Progreso, se hizo un patio de atracciones. Entonces era una feria de atracciones, de Rueda de la Fortuna y de todo eso, que duró mucho tiempo. Pero esa zona de la calzada entre Colegio Civil y Guerrero era del Teatro Popular. Allí estuvo el Obrero,
el Lírico enfrente y el Teatro México. El Teatro México es muy importante. El Teatro México también se presentaban las comedias de teatro. Ahí estuvo la Montoya, Rafael Banquels, Sara Watch, los artistas del momento. Hay una anécdota, porque el Teatro México tenía en su parte trasera, o sea, en la esquina de Juárez y Arteaga, la Arena Monterrey, que era una arena de lucha libre, que colindaba con el foro del teatro. Entonces, cuando estaban haciendo La Dama de las Camelias con Sara Watch, me platicaba a mí un actor que ya murió hace tiempo, que llegaba armando la lecho, ¿verdad? Y se oía el rumor de allá de la arena de la lucha libre. ¡Pícale los ojos! En pleno momento. Métele la quebradora. O sea, la gente de la lucha libre. Eso claro. Pero esa zona de la Calzada Madero fue de efervescencia. De efervescencia de teatro popular y de revista. De efervescencia total en los años 40, 50. Bueno, desde el 27, desde antes, desde que se crea el Obrero, luego el Lírico en el 27, luego el México en el 49. Entonces todo ese tiempo. Y antes de eso, el Regis y el Polis. También en Calzada, pero ya en la cuadra entre Cuauhtémoc y Jiménez. También, Cines Teatro también, Regis y Polis. Teatro de revista. Teatro de revista. Esos eran de revista. El Teatro Regis era de revista totalmente, estaban Jiménez y Madero. ¿Con crítica política? Mucha. O sea, ahí fue el nacimiento de Tello Mantecón como cómico, de Natalia Velázquez, del Gordo Mauro, de los cómicos locales. Cantinflas andaba debutando por ahí, tengo yo una foto de Cantinflas en el Teatro Regis. María Victoria, cuando en sus pininos. El sketch era político, el sketch era fuerte, era de contestatario, era de meterse con las injusticias del gobierno. El Teatro Regis era un jacalón enorme de 1000 y pico, casi 2000 butacas, que se incendió. Entonces se construyó la Carpa Folis en la misma cuadra, pero en Cuauhtémoc con Calzada Madero. La cuadra donde está el pasaje Calderón, ahí, se le llama el pasaje Calderón, ahí estuvo el Regis y el Polis, que fueron teatros de revista. Entonces la Calzada siempre tuvo ese sello popular. Y ahora sí, maestro, volviendo al tema de lo que significó la universidad, ¿no? El Colegio Civil para la Formación, ya, una visión profesional. Una visión profesional. Bueno, la Escuela de Verano, al crearse, inmediatamente creó la sección de teatro. Y por ahí fueron desfilando mucha gente, desde Martínez Rendón, hermano del pintor, y el siguiente que llegó fue Trommer, Miguel Frochel Trommer, un alemán que había sido alumno de la Escuela de Viena. Aquí Trommer llega como en el 44, yo creo que invitado por Pedro Garfias. Yo hago esa conexión porque viajó junto con Pedro Garfias cuando vino a México. Pedro Garfias, amigo de Rangel Frías, lo traen a manejar el área de literatura de la Escuela de Verano, y yo estoy seguro, sin que tenga el documento que me lo diga, que Pedro Garfias se jaló a Trommer. Y Trommer empezó a dar clases y a hacer cosas, pero yo creo que él era muy exigente, demasiado... esperaba un resultado, yo creo, similar al que podía lograr con el nivel cultural de actores europeos, ¿verdad? Y no, aquí no había todavía esa técnica. Después de Trommer, se llamó a Anastasio Villegas, que era un maestro de Chihuahua, que se había venido a trabajar a Monterrey, que había estudiado con el maestro Terrazas, que había sido alumno de Sequizano en México. Entonces, que también traía la técnica de Stanislavski. Entonces,
llega Anastasio Villegas e integra el grupo, hace a Casona, Prohibido Suicidarse en Primavera, hace Usigli con El Niño y la Niebla. ¿En qué espacio sucede eso? ¿Ya en el República o aquí, en el Aula Magna? En el Aula Magna, un auditorio, pero ya le metían escenografía, etcétera. Claro. O sea, ya hubo más creatividad en ese sentido, precisamente por los directores, por los lanzadores. Anastasio Villegas estuvo del 49 al 52, luego vino Sergio Garza Zambrano, que era un actor local que había tomado cursos con Andrés Soler, una vez que Andrés Soler había venido también a la escuela de verano. Después de Sergio Garza Zambrano, también vino José Jesús Aceves. Bueno, de hecho, José Jesús Aceves fue el primero que montó teatro universitario, con los entremeses cervantinos aquí en el Aula Magna, con gente de Monterrey, con gente, estudiantes. Se convocó a estudiantes y acudieron, hicieron audiciones, y entre los actores estaba Rosendo Lazo, que fue un gran locutor y que murió hace pocos años, que era el personaje de Jeremías Becerra en radio. Y esos entremeses cervantinos del 49 fue propiamente lo primero. Ya en el 50 Anastasio Villegas hizo una serie de obras, antes Prohibido Suicidarse en Primavera, hizo a Chekhov, ya. Petición de mano y El Oso, pero bueno, ya se hizo a Chekhov, ¿verdad? Muy bien. Y ahí hay dos teatros importantes ahí, ¿no? ¿La República? No, la República viene después. Hasta los 50, bueno, todavía más no está. Adelantito, todavía. O sea, el teatro universitario siguió. Se crea la revista musical universitaria, que también ahí donde surge Julián Guajardo, que ya era el otro género musical que ya venía un poco en el inconsciente colectivo de la gente, desde la zarzuela del siglo XIX. Claro. Entonces se crea la revista musical universitaria, pero la revista original. Se escribía música original con argumentos originales escritos por los estudiantes. Entonces era un realmente y un sí, no lo compraban a Broadway. No se compraba a Broadway. Ahora es otro juego. Claro. Entonces la revista musical en el 54 surge, es parte de todo ese movimiento, de esa avenida de Aceves, de Anastasio Villegas, de Guillermo Cetina, y finalmente, bueno, de Sergio Magaña como delegado, y como delegado fue Guillermo Serret y Lola Bravo. Y Lola Bravo ya llega, que también había sido alumna de Sequizano. Entonces llega con toda la idea, y lo primero que hace es integrar un grupo y monta Mercader de Venecia. Y luego vendrá el teatro El Globo, ¿no? Todavía no. Ella eso viene sigue un poquito. montando, pero sí, ya crea la escuela de teatro. Y al crear la escuela de teatro en Zaragoza y Espinosa, en la casona que está ahí todavía, de la Casa de la Cultura Jurídica, en el 56 empieza a desarrollar la idea de crear un teatro en La Cochera. Y hace campañas y funciones y todo para eso. Y se logra hacer un teatro cuya intención era que los egresados de la escuela tuvieran ahí su compañía. Y el Teatro del Globo funcionó, se abrió en el 59 y duró hasta el 63. Ya con la técnica declarada totalmente. En el Aula Magna, Lola hizo cosas muy importantes, como Arthur Miller, Las Brujas de Salem, como A Puerta Cerrada, de Sartre, como Muertos sin Sepultura, o sea, Los Justos de Camus. O sea, ya podemos hablar que Monterrey se pone a la vanguardia, ¿no? A la vanguardia del teatro internacional y con una formación profesional. Que en esos años yo llego al teatro, entonces yo recibo esa influencia. Pues conocer sin duda la historia de los teatros y del movimiento teatral en nuestro estado no solo resulta apasionante y enriquecedor, sino que también es un compromiso para construir el teatro del presente y para imaginar el teatro del futuro. Muchas gracias al maestro Luis Martín por hacernos vívida esta historia y producirnos la reflexión.